Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si eres propietario de un perro, seguramente habrás oído ya, porque lo han publicado muchos periódicos y están en toda la prensa, que para poder tener tu perro se te va a obligar a realizar un cursillo donde tendrás que demostrar tu capacidad personal para ser propietario de perro. Esto os lo explico con más detalle en un vídeo al final de este. Lo que posiblemente nadie te ha contado todavía es que en esta misma ley, que ya se ha aprobado, por cierto, en agosto, falta el desarrollo reglamentario de la ley, pues también se establece un segundo curso, un test donde se valorará o se evaluará a tu perro para saber qué grado de sociabilidad tiene y, en definitiva, si va a tener que llevar o no obligatoriamente bozal cuando lo saques a la calle. ¿De acuerdo? Pues es de esto de lo que voy a hablar en este vídeo, de en qué va a consistir el curso, porque no tenemos muchos datos, pero más o menos sabemos de dónde se han inspirado, porque ya te digo que esto no ha contado para nada con ningún asesoramiento veterinario, y como sabemos de dónde más o menos viene, creemos intuir saber en qué va a consistir este curso, ¿de acuerdo? Lo que os voy a contar en parte se recoge en la ley, pero otra parte, que os avisaré cuál es un poco una interpretación que hacemos los veterinarios sobre el desarrollo reglamentario que puede tener esta ley. Pues no me enrollo más y aquí os cuento en qué consiste. Mirad, con los perros, especialmente con los perros PPP, perros potencialmente peligrosos, en este país se cometía una injusticia tremenda, porque es un grave error, un gravísimo error, considerar que un perro, por ser de una determinada raza, un Rottweiler, un Doberman, etcétera, ya de por sí tenga que ser un perro agresivo. Hace no muchos años pues se tenía esta clasificación y se decía, usted tiene ese tipo de perro, pues usted tiene que pagar un seguro de responsabilidad civil de 200 y pico mil euros, etcétera, etcétera. Bueno, y es un error porque ya se ha demostrado y está demostrado, demostradísimo, os pongo aquí un vídeo explicándoos todas las pruebas científicas que así lo corroboran, de que la agresividad mayor o menor de un perro no depende en ningún caso de la raza a la cual el perro pertenezca. Hay perros Doberman que son súper cariñosos y te puedes encontrar Golden Retriever, que es un perro que aparece en todos los anuncios, hasta en los de papel higiénico, que sea un cabrón de perro. Esto no depende del animal, depende de su relación con el propietario. Si un propietario es una bellísima persona, su perro, sea de la raza que sea, será un buen perro. Si el propietario o propietaria es un cabrón o una cabrona, perdóname por la expresión, pues su perro será como su propietario, punto pelota. En eso yo creo que nadie que tenga un poquito de conocimiento puede estar en contra de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en esta ley se establece en el artículo 30 que los perros van a tener que ser sometidos a un examen de sociabilidad, es decir, saber si tu perro va a ser social o no. No que tú seas un buen propietario o no, esto es una cosa. Otra cosa es que tu perro sea más o menos sociable. Y para eso se va a establecer un examen. Pensamos, y esto es una interpretación que tenemos los veterinarios, que este examen va a ser un examen parecido al que hace la Real Sociedad Canina Española. Es decir, en la Real Sociedad, pues tú eres socio y demás y se te hace un examen del grado de sociabilidad que tiene tu perro. Pensamos, porque ya os digo que esto, como no ha contado con ningún soporte veterinario, pues no lo sabemos exactamente. Esto es una elucubración. Cualquiera me puede decir que estoy equivocado y lo tendré que aceptar, pero todas las personas con las que he hablado y personas de elevado grado técnico en este campo, pues me vienen a corroborar lo que os estoy diciendo, que todo parece indicar que vengan por ahí los tiros. Y en este examen que hace la Real Sociedad Canina Española, el perro es sometido a dos tipos de pruebas. Una prueba donde se evalúa el comportamiento del perro en un entorno cerrado y otro donde se evalúa el comportamiento del perro en la calle. Y tú dices, vale, pues esto se hacía con determinados tipos de perros, con determinados y demás. Esto, lógicamente, como os podéis entender, no es un examen tipo test como el que parece que se quiere hacer para evaluar si tú eres bueno o mal propietario, que es lo que os comento en el vídeo que os pongo al final. Esto ya es un examen más complejo, más elaborado. Esto no se hace
Este tiene que emplear una serie de horas, no se hace en un momento, como apretando una tecla del ordenador o del teléfono móvil. Esto hay que ir a un sitio y hay que hacer las pruebas. Por lo tanto, intuimos de que no va a ser gratuito. Es más, es un examen que cuesta, pues, cuesta un dinero. No te puedo decir cuánto saldrá porque no lo sé. Tampoco porque no está hecho el reglamento todavía de aplicación, pero que sí que se va a tener que hacer. Tú vas a tener, por ejemplo, un pastor alemán y vas a tener que someter a tu pastor alemán a este examen de sociabilidad. Y te vas a tener que gastar, pues yo qué sé, 50, 60, 80 euros para que alguien te lo evalúe. No sabemos ni quién va a ser el evaluador, si va a ser, lógicamente, no sabemos porque no se nos han comunicado los veterinarios que tengamos que ser nosotros. Seguramente habrá algunas personas con mayor capacidad técnica que los veterinarios para conocer los animales. Esto, evidentemente, me imagino que habéis interpretado que es una jocosidad mía, ¿no? Es decir, si hay alguien que sabe más de los animales, por ejemplo, alguien de Podemos o del PSOE, enhorabuena, seguramente serán las personas designadas. Pero ya os digo que a día de hoy a ningún veterinario se nos ha comunicado que tengamos que participar en la evaluación o en el desarrollo o en la ejecución de este tipo de test. Volvemos a lo de siempre. Se ha sacado una ley mal hecha, mal diseñada, sin asesoría técnica y que esto pues deja a día de hoy a muchos propietarios en el limbo. Vuelvo a insistir, estando completamente de acuerdo como estoy en que tiene que desaparecer el concepto de perros PPP. Eso es una cosa. Otra cosa es esto que se nos propone en la nueva ley. Un disparate como otros tantos que hay en la ley y que os cuento en estos vídeos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.